Misterios al anochecer. A veces uno no sabe hasta que se detiene a observarlas, las pequeñas joyas que puede tener en su biblioteca personal. Encontré después de mucho tiempo un ejemplar de la pionera, no solo en Perú, sino a nivel Hispanoamérica, entre las primeras ha estado, revista Lo Insólito, que en su carátula especifica el contenido: exobiología, espiritismo, parapsicología, astrología, esoterismo, etc. Y muestra una imagen de la famosa esfinge o rostro de Sidonia, que así lo llamaban, que supuestamente es lo que captó una de las naves Viking en el planeta Marte. Y al lado otra foto en tonos rojizos de unas también supuestas estructuras piramidales en el planeta, valga la redundancia, rojo. Todo bien, muy interesante lo que hay en esta revista, pero no me había puesto a observar, sino hasta hoy, la fecha que aparece, 1 de junio de 1977, y no solo eso, sino que también menciona que es el primer número de Lo Insólito, esta revista que causó furor en la naciente comunidad ufológica, también de seguidores interesados en hechos esotéricos, paranormales y mucho más, allá por finales de los lejanos años 70. Bueno, esta revista duró algún tiempo, no tuvo una continuidad de demasiados años, pero su huella ha quedado indeleble. Y ahora encontrar los ejemplares es tarea difícil. Hace algunos años se podían encontrar todavía en estas librerías de segunda mano, pero cuando fueron reparando las personas en su valor, las compraron rapidísimo. Y ahora veo que las revenden en internet. Muchas veces, lamentablemente, quienes las han comprado son personas que no tienen un genuino interés, que no les nace la pasión, valga también nuevamente la redundancia, por lo insólito, por lo extraño, por lo que trasciende lo cotidiano, por lo que rompe con la realidad que tenemos asumida, sino simplemente pues lo venden en internet a precio alto, lo compraron por negocio en lugar de dejar para aquellos que verdaderamente buscan saciar su sed de conocimiento al ir a estos lugares donde venden, como digo, libros y revistas antiguas y se encuentran estas joyas. Pero bueno, yo tengo aquí la fortuna, el privilegio, el honor de contar con este primer ejemplar de la revista Lo Insólito. Y quiero leerles, quiero compartirles para que nos hagamos también una idea de la visión de la época, porque este programa no es un espacio común simplemente de relatar hechos extraños, de reflexionar sobre ellos o incluso de entrevistas, sino que en general nos gusta también ver el lado histórico de estas y otras cuestiones. Así que vamos a sumergirnos, mediante la lectura de este artículo, en cómo pensaban respecto a estas temáticas en ese primer número y en ese lejano 1977, aquí en Perú. El artículo se titula No solamente extraterrestres. Tremendo título para el que vendría siendo artículo inaugural de esta revista. La autora, Cici Yenea, que según busqué alguna información que casi no hay en internet, era una mujer de origen rumano radicada en Lima, Perú, y que pues tenía una columna llamada Extraño, muy extraño en un diario de ese entonces, y que pues su especialidad eran las cuestiones que tenían que ver con lo paranormal, entre otras. Bueno, vamos a leer lo que en ese tiempo escribió Cici Yenea. Lo insólito no tiene límites, porque por insólito que sea algo, siempre habrá otra cosa que le gane, algo más insólito aún. Así con los extraterrestres, nos ha costado años, a los que creemos en su existencia y la divulgamos, convencer a los demás que sí hay vida en otros planetas, que no somos los únicos seres vivientes en el universo, que hay algo más que lo que la limitada lógica humana acepta. Nos ha costado años de verbo y pluma para exponer, relatar, alegar y demostrar aquello que a nuestra vez hemos recibido de otros que sabían más y mejor que nosotros. Y también nos ha tocado en estos años soportar burlas de parte de aquellos que nos creían sinceros
pero locos, y acusaciones o desprecio de los que nos consideraban farsantes, agentes pagados para difundir bolas, seres maquiavélicos empeñados en mermar la salud moral de nuestros semejantes, etc. Tampoco faltaron las amenazas, veladas, por supuesto, cuando se hacían cara a cara, directas y francamente inquietantes cuando eran por teléfono y anónimas. Pasó el tiempo y poco a poco aumentó el interés hacia lo que escribíamos. Otros, por convencimiento o por lucro, comenzaron a imitarnos, y así poco a poco se logró desterrar el rechazo básico hacia una posible vida extraterrestre y hacer aumentar las filas de los que de hecho creían en ella. Ahora, cuando más o menos la gente se acostumbró a la idea que otros planetas también cobijan vida, ahora, cuando ya no se necesita hablar en voz baja de ello, no avergonzarse en relatar cómo ha sido visto un platillo volador, surgen nuevas afirmaciones y teorías de cariz aún más insólito, como si lo insólito tuviese una latente, continua necesidad de imponerse. ¿Que ya no resulta tan extraño que en otros mundos haya seres inteligentes? Pues no se preocupen, hay algo más extraño todavía. Son los seres que ni siquiera viven en otros planetas, sino en el aire, así nomás, en el tiempo o en mundos paralelos. Que ya no parece extraño que los extraterrestres tengan una apariencia tan variada y que según el lugar de donde vienen son enanitos verdes, gigantes rojizos o hermosos arcángeles rubios. ¿Qué más da? Hay otros seres aún más extraños que simplemente son nuestros dobles, otros que son totalmente inconsistentes, tipo fantasma, otros que solamente tienen cabeza siendo desprovistos de cuerpo, lo que viene a corroborar extrañamente lo dicho y dibujado por nuestra Santa Iglesia al pintar los angelitos. La misma Iglesia que por toda morada otorga una simple pero mullida nube a sus santos. Así pues, nada nuevo hay en el mundo, la cuestión es acostumbrarse a todo y poco a poco ir investigando cuánto hay y ponerle buena cara. Es la única manera de impedir que lo extraño nos sorprenda y nos pueda. Como, por ejemplo, esa teoría que nació hace años, pero ahora está cundiendo siempre más entre los estudiosos de exobiología, de que además de los extraterrestres que nos visitan, también vienen los ultraterrestres, es decir, los viajeros del tiempo, los que vienen desde el pasado o desde el futuro, seres que podrían ser nuestros descendientes, que regresan para revivir de cerca su lejano pasado, etc. El doctor Brian Jeffrey, de la Universidad de Cambridge, hizo suya esta teoría, y no tuvo ningún reparo en afirmarlo en abril de 1975 durante el Congreso Internacional de Ovnilogía en Morlaix, Francia. Hay luego otra teoría, ya convertida en eslogan: hay otros mundos, pero están en este. Y desde esos otros mundos también hay extraños seres, que gustosos se dan su paseíto en el nuestro a bordo de aún más extrañas naves. La posible existencia de esos mundos tendría su asidero, según Jacques Berger, en aquello que los matemáticos llaman las superficies de Riemann, superficies que no están ni unas encima de otras, ni unas debajo de otras, sino que ocupan simplemente el mismo espacio, un espacio más complicado que el que concebimos habitualmente, un espacio que solo puede ser descrito a través de funciones de una variable compleja, lo que significa que la Tierra podría ser una superficie de ese tipo. En fin, el hecho es que entre todas estas teorías, la de los mundos paralelos y algunas otras más, sobran razones para pensar que no solamente los extraterrestres nos visitan y nos hablan. Esto sin incluir a los difuntos, cuyos espíritus merodean constantemente alrededor nuestro. Cuando alguien oye voces, cuando recibe algún mensaje del éter, le cuesta trabajo al principio discernir si se trata de un ser querido fallecido, de algún extraterrestre o de una simple larva del espacio. Cuando hace unos años Friedrich Jürgenson y Konstantin Rodip comenzaron a grabar voces del más allá, estaban en la duda
de si eran voces de difuntos o no, ya que ellos también pensaron que podía tratarse de extraterrestres. La verdad es que, más convencidos que nunca, podemos repetir aquello de que no estamos solos en el universo, y que por insólito que sea algo, siempre habrá otra cosa aún más insólita. Queridos amigos, el comentario que tengo que hacer al respecto en realidad es breve, porque creo que esto es de plena actualidad, ¿no les parece? Creo que para los que siguen Misterios al Anochecer y en general cualesquiera otro espacio dedicado a estas temáticas que están pues ya sea en antena FM en distintos países o si no a través del formato podcast también en la internet, queda clarísimo que estamos no solo ante una realidad, sino como ya avanzaba la autora de ese artículo en el primer número del Insólito en el año 77, pues es muy evidente que no se trata solo de seres que puedan venir de otros mundos en el espacio físico, como una especie de seres humanos, pero evolucionados 200, 300 o 1000 años en cuanto a tecnología e ideas, sino que también hay seres que desaparecen como si se tratara de un encanto, o de los fantasmas que otros ligan a casas encantadas o a espacios donde han ocurrido hechos lamentables. Están también los que sospechosamente se parecen mucho a los seres humanos, incluso esos casos, sobre todo dentro de los retrocasos que tanto nos gusta contarles en Misterios al Anochecer, que la gente dice, oye, ese parece un astronauta, es decir, se parecen sospechosamente a lo que actualmente usan los humanos que van a explorar el espacio, y quién sabe si esos trajes todavía se sigan utilizando 30, 50 o 100 años en el futuro, y que en esos momentos ya se haya descubierto la forma de volver hacia el pasado y que quienes aparecen camuflados entre extraterrestres, fantasmas y demás cuestiones aún no muy claras, sean nuestros descendientes ni siquiera tan espaciados hacia el futuro, sino tan solo unas 2, 3 o 4 generaciones, porque ya vemos lo rápido que está avanzando la tecnología, nos sorprende. Antes se decía que la realidad supera la ficción, como un eslogan del cine quizá, pero en realidad nos damos cuenta que va más allá de eso, inclusive lo comprobamos cada día. ¿Quién hubiera imaginado hace tan solo 5 años, ni siquiera digo 10, los avances en inteligencia artificial que ahora incluso nos hacen dudar? Nos hacen dudar de nuestros propios sentidos. Escuchamos a una persona hablar, vemos un video sorprendente, una foto excelente, y no sabemos a veces si es que eso fue real o lo hizo a pedido una inteligencia artificial. Entonces, si ahora, en tan poco tiempo, estamos dando esos saltos, esos brincos, ¿qué podemos esperar si la humanidad no se autodestruye con las guerras que también están latentes y activas en el mundo? De acá tan solo 10, 20, 30, 40 o 50 años. ¿Habría sido posible ya para ese entonces el asunto de los anhelados viajes en el tiempo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, estas cosas que nos suenan a fantasía, que nos pueden mover a risas si somos muy escépticos, o en otros casos nos invitan a sonreír y soñar, ya las planteaba en ese año 77 el artículo que les he leído. Y dicho sea de paso, es también muy interesante el segundo artículo de esta revista. Es más corto, lo curioso es que no tiene autor, pero lleva un título muy propio de esa época, muy setentero. Welcome, hombres del espacio. ¿Qué les parece si se lo relato? Esta es parte de la historia de las publicaciones ufológicas en el Perú y en el mundo, amigos. Es auténtica historia. Dice así: en alguna parte de México un hacendado mandó a hacer un pequeño ovnipuerto en su propiedad. De ello hace ya varios años. Ningún platillo asomó por allí, sino en otros lugares de México, pero el hacendado sigue manteniéndolo en perfecto estado por si acaso. En Perú nadie consideró conveniente o necesario llegar a tanto, pero alguien en Huancayo, que tuvo varias experiencias interesantes con esa clase de naves, puso un visible letrero en las alturas de Ticlio, en el cual da la bienvenida a cualquier extraterrestre que decidiera ingresar al país por este lugar. El 17 de agosto del año pasado, o sea, si esto fue escrito en el 77, se refiere al 17 de agosto del 76, se inauguró en Francia
en el costanero pueblito de Ares, un pequeño y rudimentario omnipuerto. Se ha aprovechado esa fecha, que es la de la fiesta de las ostras, para que un mayor número de personas puedan estar presentes. Durante la sencilla ceremonia inaugurativa, el alcalde de Ares ha pronunciado un breve pero sentido discurso terminando con las siguientes palabras. El omnipuerto quedará abierto 24 horas sobre 24 y los primeros llegados que lo utilizarán estarán exentos del pago de tasas de aterrizaje. Espero que haya sido una broma, amigos, porque eso suena muy triste. Bueno, en los Estados Unidos, en una remota localidad de Texas, hay una llanura rodeada de alambres de púas y de letreros y señales que prohíben el paso de las personas que no poseen un permiso escrito para ello. En el medio hay un círculo de 100 metros de diámetro formado por 91 lamparitas eléctricas. En el centro del círculo un aparato con una lámpara eléctrica de altísimo voltaje. Está ideado para poder transmitir mensajes codificados. A poca distancia otro aparato y un instrumento semejante a un telescopio apuntan hacia el cielo. Al caer la noche esas 91 lamparitas del círculo se encienden y una extraña luminiscencia invade la llanura. Se trata del proyecto Luces de Estrellas, iniciado en 1973 y que será completado en otras dos fases. La primera fase fue la observación y estudio de avistamientos de naves del espacio, además de reunir todos los datos científicos acerca de esas. La segunda fase es tratar de comunicarse con las naves e invitarlas a aterrizar. El Project Starlight International ha sido promovido por la Association for the Understanding of Man, una organización que se propone estudiar al hombre en su totalidad. El científico Ray Stanford, que ha estudiado los ovni durante 22 años, es el director de ese proyecto. Según él, muchos ovnílogos se muestran más interesados en coleccionar datos de avistamientos en vez de encontrar y juntar datos científicos. Cuando se inició el proyecto Luces de Estrellas en el 73, coincidió con la intensa ola de apariciones de aquel año. Fue tenido secreto algún tiempo, pero luego la prensa se enteró y dio la noticia de que alguien en Texas intentaba comunicarse con extraterrestres. Hay que añadir que la primera nave que cruzó el cielo de la localidad después del 22 de octubre de 1973, fecha de inicio del proyecto, impactó a todo el mundo por su extraordinario brillo y por sus potentes faros que pulsaban en una frecuencia de 5 por segundo. Daba la impresión de una tremenda emisión de energía. Siguieron otros 9 importantes avistamientos, de los cuales se tomaron numerosas fotografías y films. Particular impresión causó un ovni que hizo un impresionante viraje en ángulo recto sobre la localidad. El proyecto cuenta con costosos aparatos, entre los cuales un láser con capacidad de transmitir y recibir imágenes. Con toda esta instalación, Ray Stanford espera poder entrar en contacto televisivo con los pilotos espaciales e invitarlos a aterrizar. Según él, parecería que sus naves utilizan rayos láser y que por consiguiente les será posible descifrar los mensajes que les envía. En cuanto a lograr que aterricen allí, Stanford dice: nosotros hemos caído en la cuenta de que los ovni son atraídos por las construcciones nuevas, por las pistas de aterrizaje y por localidades con instalaciones eléctricas. El símbolo que hemos creado es atractivo y desde arriba parece algo especial. La pequeña llanura en la cual está el omnipuerto está ubicada en la cima de una colina rocosa cerca de Austin, Texas, y es para este año que se piensa que ocurrirían los aterrizajes. La razón de esta esperanza, que para los tejanos se ha convertido en reto, es la profusión de mensajes telepáticos por un lado y de predicciones por otro, que convergen en la afirmación de que 1977 será el año en el cual se juntarán cielo y tierra. Ello equivale a decir que será el año de los grandes aterrizajes. Ruth Norton, una conocida sensitiva de El Cajón, California, ha hecho incluso una apuesta de $4,000 a este respecto. Ingar, Lincoln, Marjorie Stavish, Simon Alexander, Daniel Logan, así como el famoso vidente holandés Peter Hurkos, coinciden en decir que este año habrá inminentes aterrizajes públicos de ovnis. Entonces, ¿por qué no podría suceder también en Texas?, se pregunta el autor. El hecho de que paragnósticos de diferentes lugares del mundo que no se conocen ni se comunican entre ellos han dicho lo mismo en el curso de los últimos meses asombra y hace pensar que ello acaecerá. Por eso, amigos, ahí termina el artículo, ahora digo yo, por eso, amigos, es que es interesante no deshacerse de las antiguas revistas, libros ni otros documentos, porque nos damos cuenta de que las cosas son cíclicas. Por ejemplo, en ese año 76-77
distintas personas alrededor del mundo aseguraban que ya estaba cerquita, así como con el tema de las religiones, cuando dicen que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina y hasta le ponen fecha a algunos y luego vienen los grandes chascos y las grandes tristezas, ¿no? En este caso es algo así, dicen como si fuera una nueva versión, una versión más secularizada de los antiguos regresos de los dioses. Ya vienen los extraterrestres, van a aterrizar en tal año, falta poquito. Esto fue en el año 77. Lo que nos cuenta la historia, para resumirles, la que he leído, es que en algunos lugares del mundo, incluido en ese caso en Texas, pues una persona construyó todo, y me imagino cuánto habrá pagado el recibo de la luz, todo un conjunto de más de 90 lámparas que alumbraban noche tras noche, porque creían inocentemente que con eso supuestas naves del espacio aterrizarían y sería, pues, me imagino también un asunto de ego, ¿no? De decir, yo soy el primer ser humano que estrecha la mano de un extraterrestre y esto va a quedar en los libros de historia con mi nombre y apellido. Por supuesto, en ese tiempo habrían estado con gran expectativa, pero ahora, casi medio siglo después, unos 48 años después de eso, pues sabemos de sobra que ahí no aterrizó ninguna nave, que ahí no pasó nada, no hubo grandes aterrizajes en todo el mundo televisados, ni que cambiaran la historia, ni en el 77, ni tampoco en el 78, ni en el 79, ni en el 80, ni hasta ahora, que se sepa, al menos no en un número masivo alrededor del mundo. Entonces, amigos, por eso es que con estos temas hay que tener mucho cuidado. Es excelente lo de, si tienen algún suceso extraño, relatarlo. Los que quieran investigarlo, pues investigarlo con la seriedad que estos temas nos merecen, pero no tomarlos como el sucedáneo de las antiguas religiones, con Apocalipsis incluido. Siempre todo con prudencia, porque, como lo decía el primer artículo que leí, en el fondo no sabemos frente a qué nos enfrentamos, si son seres de otros mundos, si son espíritus que vienen de una dimensión tras la muerte, o alguna realidad que alterna con la nuestra y que incluso nos puede jugar una que otra broma, lo que antes llamaban espíritus de la naturaleza, burlones y esas cosas. ¿Quién sabe? Quizás sean los duendecillos del ayer que nos juegan bromitas vestidos de astronautas del hoy. Yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Misterios al Anochecer. Muchas gracias por estar en la sintonía. Este programa va de lunes a viernes al final de la noche en Radio Arequipa Internacional, los fines de semana en Radio Los Andes 99.5 en Lima Sur, también en Edenex.es, la radio del misterio, a través de la internet, Estación Lamas 96.3 en la región San Martín y Misterio Infinito Perú en YouTube. Si no está usted en Misterio Infinito Perú en YouTube, lo invito cordialmente a que se sume a la gran familia. Fuerte abrazo y nos estamos escuchando, amigos. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.